El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38, titulado El linaje de Jesús, celebrado el 5 de enero del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. El estudio de esta noche se llama el linaje de Jesús. Y estamos en el capítulo 3 de Lucas, empezando en el versículo 23. Lucas 3:23, la palabra de Dios dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jarem, hijo de Lalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Te aprendiste todos esos nombres? No pudo Francisco Javier. Bueno, realmente sí, así como que tú dices, bueno, realmente no sé si mejor me paso al capítulo 4, que a lo mejor está un poquito más interesante, y dejamos esto para otro día, ¿no? Pero no es así. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en el capítulo 38 de Génesis. No, 36 de Génesis, ¿verdad? Y vemos aquí en el capítulo 36 de Génesis, dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán y empieza otra vez con una serie de nombres, muchos de los cuales la verdad no podemos ni siquiera pronunciar correctamente. Entonces es otro capítulo que a lo mejor sería bueno que no lo voláramos. Y luego si nos vamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 1 de Primera de Crónicas, en el capítulo 1 empieza también una serie de genealogías. Adán, Set, Enos, Cainán, etcétera, etcétera. Y aquí en Crónicas se pasan un poquito, la verdad. Mira, capítulo 1, genealogías, capítulo 2, genealogías, capítulo 3, genealogías, capítulo 4, genealogías, capítulo 5, genealogías. Y tú dices, oye, espérame tantito, ¿cuándo voy a empezar? Capítulo 6, hasta el capítulo 9 está lleno de genealogías. Frecuentemente he tenido yo el comentario de que me dicen, Carlos, ¿para qué puso Dios las genealogías en la Biblia? ¿Cuál es el caso? ¿Es fastidioso? ¿Es aburrido? No le entiendo nada y no le saco ningún jugo.
Pero Dios tiene sus caminos y toda la Escritura es para nuestro beneficio. Es para redarguir, para argumentar, para corregir, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, 17 y 18. Entonces, si toda la Escritura es útil, entonces las genealogías deben de serlo también. Y ciertamente sí hay mucha enseñanza, como vamos a ver precisamente en este pasaje, en esta genealogía aquí de Jesús. Haciendo un poquito de historia hacia atrás, de los estudios que hemos tenido antes, ¿te acuerdas de que Lucas ha presentado con mucho detalle la veracidad de la llegada del Mesías y la prueba de que Él es el Mesías esperado? Y Lucas, hemos visto, es un gran historiador, es muy detallado, te quiere dar las pruebas muy bien organizadas, con mucho detalle, con muchos datos, para que no haya la menor duda que pudieras tú tener acerca de lo que él está diciendo, que hay veracidad completa. Y obviamente las credenciales del Mesías pues son muy importantes, son realmente muy, muy importantes. Él empezó desde acá, desde el capítulo 1, a darnos esas credenciales y decirnos que el Mesías estaba por llegar. Y entonces vemos que Zacarías tiene una aparición de un ángel. Y después también María tiene la aparición del mismo ángel. Un ángel se aparece para anunciar que está por llegar el Mesías esperado. Pero además suceden nacimientos milagrosos con todo esto, que también ya estudiamos aquí, el nacimiento de Juan el Bautista, de una mujer ya de muy avanzada edad, que literalmente tuvo que haber sido un milagro para que este bebé pudiera ser engendrado y naciera del vientre de Elizabeth, una persona ya mayor. Pero otro milagro mayor fue de que otra mujer, una jovencita llamada María, pudiera concebir y traer al mundo a un bebé sin conocer varón. Otro milagro espectacular. Y esto lo está desarrollando Lucas para que nosotros veamos que, bueno, esto es algo extraordinario, fuera de este mundo. El Mesías, Dios encarnado, estaba llegando a la tierra. Y todos estos personajes, dice la palabra de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban con esa fuerza. Por ejemplo, Zacarías, aquí en 1:67 de Lucas, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Sí? Elizabeth misma, aquí en 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que tenía en su vientre saltó, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Después, cuando ya nace Jesús, vienen al templo y se encuentran a dos personajes que menciona la Biblia, a Simeón y a Ana. Y dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 2, versículo 25, el último pedacito acerca de Simeón: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lo mismo con respecto a Ana, que es una mujer que estaba llena de Dios, y Dios le concedió que viera al Mesías antes de morir. Ya en el capítulo 3, Dios nos presenta más credenciales, el testimonio de Juan el Bautista en cuanto a Jesús. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio de Juan el Bautista, y después, que fue último que vimos, la última vez que tuvimos un estudio acerca de Lucas, fue que Dios mismo da testimonio de Jesús como el Mesías. En el versículo, aquí en el capítulo 3,
en el versículo 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están los tres en ese momento allí en el Jordán, y Dios mismo está dando testimonio de su Hijo. Así que Lucas quiere asegurarse de que tú no tienes la menor duda en cuanto a la realidad de que Jesús, el Mesías, ha llegado y que está listo para su ministerio a la edad de 30 años. Por lo tanto, no nos es extraño que él concluya toda esta descripción de veracidad acerca del Mesías con la genealogía del rey. ¿A quién le interesa la genealogía de un pordiosero allá afuera, de un siervo? Bueno, pues Marcos, por ejemplo, que habla de que Jesús es el siervo, Marcos no tiene genealogía, porque un siervo no tiene genealogía, pero el rey, y aquí Lucas pone la genealogía de Jesús y termina esta abrumadora información de credenciales de Jesús con la genealogía de Jesús mismo, que es este pasaje que vamos nosotros a ver en esta noche. Quiero decirte que en realidad, pues muchas personas están interesados en la genealogía de sus antepasados. Y entonces hay personas que inclusive gastan mucho dinero en saber pues dónde nació el abuelo y el tatarabuelo, y van a Francia y van a no sé dónde, en donde ahí estaba la persona que en 1600 y que fue el padre de mi padre de bla, 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 y etcétera, ¿no? Inclusive, pues, ahora que estuvimos nosotros en Los Ángeles, uno de los regalos de Navidad que nos dio el hermano de Karina, que aquí está, ¿verdad? Es una persona muy científica y que siempre está en los libros y cuanto, y él ha estado muy interesado en aquí está la historia de la familia Tulsen, ¿no? Que es la familia de Karina, ¿no? Y entonces aquí te pone de todos los borrachos y todos los, no sé qué, no sé cuál. No, pero sí dice que había un marinero que los secuestraban para llevarse, los emborrachaban y los secuestraban y se los llevaban al barco para que fueran marineros porque nadie quería ir. Y de repente pues ya estaban en alta mar y ya te amolaste. Y uno de los Tulsen parece que fue marinero. Total, aquí él tomó muchísimo tiempo y mucho, con fotos y todo, ¿verdad? Mucho trabajo para la genealogía de lo que era importante para él, que es la genealogía de su propia familia. Así es que, pues sí, hay personas que sí se dedican mucho con mucho cuidado, ¿verdad?, ver estas genealogías. ¿Cuánto más en Israel? Por eso ahorita vimos allá en Génesis 36, por eso nos fuimos a Primera de Crónicas, en donde vemos muchas genealogías, en donde el papá de fue y el hijo y no sé qué, y entonces el hermano, y nos damos cuenta de que hay razones importantes por lo cual la genealogía en Israel era de tanta importancia. Aquí tengo algunas razones importantes que podemos mencionar de por qué las genealogías eran importantes en Israel. Uno, determinaban la división original de la tierra. Cuando llegaron a la tierra prometida, la dividieron en 12, según las tribus de Israel. ¿Cuáles son tus padres? No, pues yo vengo de la tribu de Benjamín. Bueno, pues entonces tú te vas a dividir por aquí y te vas a casar con las de tribu de Benjamín y esas son tus tierras. 2, se establecía el derecho de herencia. A través de la genealogía se veía que la tierra no podía pasar de tribu a tribu, sino que se quedaba en una sola tribu. Entonces era importante saber
de qué genealogía era. 3 establecía, 3 jugaba papel en los impuestos. Tú sabes cómo José y María tuvieron que ir hasta Belén a su censo porque ellos eran de la casa de David, allá en Belén. Entonces tenían que ir a censar allá a Belén. 4 dictaba quién podía servir como sacerdote. Tenían que ver tu genealogía para ver si tú eras de la tribu de Leví, y si no eras de la tribu de Leví, tú no podías servir en el sacerdocio, porque así estaba determinado por Dios en el Antiguo Testamento. Y 5, ¿verdad?, comprobaba, que es lo que estamos viendo ahora, la realidad del Mesías. Todo el mundo decía, pues el Mesías ya vino, ya, ¿será aquel? ¿Será aquel? ¿Y dónde está? Bueno, pues había las cartas, las comprobaciones exactas del Mesías con su genealogía. Sabemos que Jesús venía ¿de dónde? De la casa de David, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que rastrear a ver si esta persona realmente viene de la casa de David, porque si no viene de la casa de David, pues es un impostor. Entonces no es él el Mesías. Por lo tanto, los judíos guardaban celosamente todos los diferentes récords de genealogía. Y probablemente de todos esos récords sacaron tanto Lucas como Mateo, que son las 2 evangelios que tienen la genealogía de Jesús. Y de ahí sacaron la información, creo yo. No sabemos, ¿verdad? Pero entre otras cosas, ahí podrían obtenerla. ¿De dónde viene este niño Jesús? Y tú lo ves en Mateo, en el capítulo 1 de Mateo. Es más, empieza Mateo con la genealogía, ¿verdad? Y luego vemos a Lucas, que él no empieza con la genealogía porque va más atrás y pone todas las credenciales primero, y luego al final del capítulo 3 mete la genealogía. Bueno, cuando Jerusalén fue destruido en el año 70 por los romanos, con Tito, que llegó y realmente no quedó piedra sobre piedra, se destruyó todos esos documentos de genealogía y nunca más podían ya realmente con certeza saber la genealogía de los judíos. Y bueno, será hasta más adelante cuando Jesús ponga orden otra vez y se determinen las tribus de Israel, que esto será así, pero hoy no hay nada de eso. Lucas, pues, el detallista, no omitió el punto tan importante al relatar la llegada del Mesías. Lucas 2:4. Lucas capítulo 2, versículo 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Sí? Así es. Entonces, esta genealogía vamos a verla un poquito con cuidado, para que hay varias cosas importantes que queremos hacer notar en la genealogía, principalmente para que tú también te des cuenta de que las genealogías en la Biblia sí son importantes. Si lo son importantes para la familia mía, pues cuanto más para la realidad de todo lo que dice, Dios. Y vemos aquí en el libro de Lucas la genealogía de Jesús. Y vemos en el libro de Mateo la genealogía de Jesús. No la vemos en Marcos, porque decíamos que un siervo realmente no es importante su genealogía. Y no la vemos en Juan, porque Juan habla de Jesús, el Hijo de Dios. Y por lo tanto la única genealogía que puedes encontrar en Juan es pues Jesús y Dios y nada más, no hay más, ¿sí? Pero Mateo y Lucas sí nos enseñan la genealogía. Ahora, ¿por qué 2 genealogías? ¿Por qué Mateo y Lucas? Bueno, porque hay 2 personas que intervienen en un niño, que son el padre y la madre. Y entonces en el libro de Mateo nosotros tenemos la genealogía de José. Y realmente aquí tenemos esto que te digo que tienes que memorizarlo para la semana entrante. Aquí tenemos a José. Aquí está José, que fue el padre legal de Jesús, ¿sí?
Y entonces vemos a José y vemos su genealogía. Aquí están todas las personas que están nombradas en la Biblia, abusado, que están nombradas en la Biblia, porque quiero decirte que la Biblia en las genealogías a veces se salta, y entonces dice, en una específica dice, Salmón engendró a Booz. Yo cuando empecé a leer el Antiguo Testamento, yo fui con la persona que nos instruía en la Biblia y dije, oye, no me cuadra, porque este señor Salmón fue esposo de Rahab, la prostituta de Jericó, cuando Josué fue y destruyó Jericó, allá en el libro de Josué. Y ahora me dices que él fue el padre de Booz, esposo de Ruth, pero Booz yo lo pongo como 200 años después. ¿Qué pasó ahí? No, Carlos, no es así. Mira, lo que pasa es que tú estás mal y que no es que, bueno, ya me quedé callado. Pero no es cierto. Lo que pasa es que entre Salmón y Booz hay otros, pero no los ponen, no los nombran. Y entonces lo que tenemos aquí también es solo lo que nombra la Biblia. No va a poner cosas que no nombra la Biblia. Entonces hay que tener cuidado de que esto, a lo mejor hay muchos más. Pero aquí nos vamos hasta arriba, ¿verdad? Y llegamos hasta Adán. Si quieres me lo pones aquí, ahí está ya, ahí está, ¿sí? Llegamos hasta Adán en la genealogía hasta Adán, sí, claro, acá está Adán, hasta Adán, ¿sí? Y por otro lado tenemos la genealogía de María. Aquí está la genealogía de María, en donde también, aquí tiene toda su genealogía que sube, y después se une por acá, ¿verdad? Aquí a David, porque David fue hijo de Natán, hijo de Salomón, y aquí está la casa, los dos de la casa de David, y aquí ya sube para allá, ¿sí? Todos venimos de Adán, pero María y José vinieron de la casa de David, y luego de Abraham, y luego de Adán, ¿sí? Entonces son las dos genealogías que nosotros tenemos en la Biblia. Sí quiero decirte que Lucas, que está presentando al Hijo del Hombre, a un hombre que vino como nosotros a vivir, aunque era Dios, ¿verdad? Lo presenta hasta Adán. Si tú ves aquí en el pasaje que estamos viendo, dice aquí en Lucas 3, versículo 21, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Y empieza y va, y acaba en el 38 diciendo, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces Lucas se va desde María, porque esta es la genealogía de María, desde María hasta Adán. Pero allá en la genealogía de Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, vemos desde el versículo 1 que dice libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y vemos que en la genealogía que presenta Mateo, nada más empieza con Abraham. No se va hasta Adán, sino que empieza con Abraham. Aquí empieza con Abraham en la genealogía de José, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mateo es el libro para los judíos. Y entonces ellos quieren saber desde que empezó el judaísmo, desde que empezó el pueblo de Dios con Abraham. Entonces la genealogía que vemos en Mateo empieza con Abraham. Versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces una genealogía sí va hasta Adán, la otra genealogía nada más va hasta Abraham. Así tenemos que en Lucas hay 77 nombres, mientras que en Mateo nada más hay 42. E inclusive en Mateo dice que son 3 grupos de 14. Eso no quiere decir que fueron 42 personas, para nada, otra vez. Omite algunas, no sabemos cuántas, sino que son nada más representativas, ¿sí? Y cuando dice hijo de, realmente quiere decir descendiente de, porque a lo mejor no fue su hijo, a lo mejor fue su nieto, a lo mejor fue su tataranieto. ¿Quién sabe? Por los espacios que nosotros
que nosotros tenemos. ¿Sí? Así es. Muy bien. Lucas usa la genealogía de Natán, hijo de David, porque Jesús viene de la casa de David. Y aquí tenemos a David, aquí está David. ¿Sí? David tuvo muchos hijos, aquí están todos los hijos de David, ¿verdad? Uno de ellos fue Salomón, que finalmente fue padre de José. Y otro de los hijos fue Natán, que fue padre de María. ¿Sí? Entonces Lucas usa los hijos de Natán para llegar a María, mientras que Mateo usa los hijos de Salomón para llegar a José. ¿Qué quiere decir? Que si tú comparas la genealogía que vemos en Mateo y la genealogía que vemos en Lucas, pues no va a ser igual. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos diferentes clases de personas. Estos son los hijos de Natán, estos son los hijos de Salomón. ¿Y Salomón y Natán qué eran? Eran hijos de David, los dos. Eran hermanos. Eran hermanos hijos de David. ¿Sí? Ya arriba de David sí vemos las mismas personas. Pero abajo de David no, porque aquí se divide. Aquí de esta viene María y de esta viene José. ¿Ok? Sí. Entonces, al llegar al abuelo de Jesús, ¿verdad? Vemos que Lucas dice que es Elí. Si aquí lo vemos, aquí está Elí. José, aquí está Elí, ¿verdad? Y luego vemos otro abuelo que es Jacob. Y entonces en una genealogía tiene el abuelo Jacob y en otra genealogía tiene el abuelo Elí. ¿Por qué? Porque pues es el papá de María, pues es el papá de José. Son dos diferentes personas. Sin embargo, fíjate cómo en Mateo, ¿verdad? Dice, Jacob engendró a José, marido de María. Aquí viene la genealogía de José. Pero en Lucas dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. No está hablando de la genealogía de José, pero pone a José porque era la costumbre judía de poner al varón, nunca a la mujer. Y ahorita vamos a ver cómo dice, se creía. Es que pues ni siquiera era su papá, para empezar. Entonces no es la genealogía de José, es la genealogía de María. Entonces en Mateo tenemos la genealogía de José y en Lucas tenemos la genealogía de María. Notamos también otro gran detalle, el detalle de que en Mateo se incluyen 4 mujeres y en Lucas no se incluye ninguna. Y las 4 mujeres que se incluyen en Mateo, las 4 son mujeres indignas. Rahab, ramera, Betsabé, adúltera, Ruth, gentil, ni siquiera era judía. ¿Sí? Y otra que me falta por ahí, que ahorita se me escapa. Pero las 4 eran mujeres que dirías, no, pues como es la genealogía de Jesús, puras mujeres súper lindas, pues pura nada. No fue así. Entonces sí, Tamar era la otra que me falta, que también era una mujer que cometió adulterio con su propio padre, allá en Génesis, porque quiso vengarse de él de ciertas cosas que tú puedes leer ahí en Génesis capítulo 38, entre Judá y Tamar. Bueno, entonces en la genealogía de Mateo tenemos 4 mujeres. Hay otra cosa bien importante que, bueno, es un dato inclusive ya un poquito más escabroso, un poquito más profundo. Mateo muestra que en la genealogía de José está Jeconías, que fue un rey de los últimos de Israel antes de que viniera el cautiverio. Pero Dios le da una maldición a Jeconías.
allá en Jeremías 22, 29. Jeremías 22, Jeremías 22, Jeremías 22, 29 o 30. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y está hablando de Jeconías, y Jeconías está en la genealogía de José. Y entonces dice: oye, espérate, entonces, ¿qué pasó? Aquí hay un gran error. Dios dio una profecía y esa profecía no se cumplió porque Jesús viene de José. Sí, pero José nada más fue el padre legal de Jesús, no fue el padre físico de Jesús, ¿sí? Entonces ya con eso vemos que la palabra de Dios es muy exacta, ¿sí? Así es. Aún los escribas y fariseos que estaban muy en contra de Jesús, al ver estas genealogías, no podían más que callarse. ¿Por qué? Porque eran verdad, ellos sabían. Vamos a leer Mateo 21, 9. Mateo 21, 9. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 21, 9. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Bueno, pues los escribas no decían: oye, son mentirosos, no es cierto, para nada. Ellos sabían que realmente todo esto era totalmente cierto. Vamos a ver 4 cosas aquí en la genealogía de Lucas, para que veamos que toda la escritura tiene grandes detalles importantes que debemos nosotros de considerar, y que nunca las genealogías, por ejemplo, son aburridas, son fastidiosas, no tienen ninguna enseñanza. No es cierto, ¿no? Como realmente lo estamos viendo. 4 cosas. La primera es el inicio de su ministerio. Sería la primera cosa que vamos a ver en este pasaje, el inicio del ministerio de Jesús. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces vemos que Jesús inicia su ministerio a la edad de 30 años. Antes de los 30 años, Jesús no tuvo una vida pública. Algunos dicen que él estaba en Cachemira, en la India, aprendiendo grandes filosofías importantes para poder... Pero eso no es lo que dice la Biblia, es lo que dice el hombre. Y como el hombre pues no puede tener la certeza de Dios, ¿qué dice Dios acerca de los años oscuros de Jesús? ¿Qué nos dice Dios acerca de qué pasó con Jesús durante esos primeros 30 años? 12 años, cuando él fue al templo, fue un pequeño detalle, pero fuera de ese detalle realmente no sabemos nada. Entonces, ¿tú crees que se fue a Cachemira? A la India, a aprender mucho, porque tenía mucho que aprender. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo refuta la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas capítulo 2, versículo 51. La palabra de Dios dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí nos dice Dios lo que pasó con Jesús durante todo ese tiempo hasta los 30 años. Él estuvo sujeto a sus padres, creciendo en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Una persona obediente a sus padres
sencillamente en su casa con sus padres y sus hermanos. Eso fue lo que pasó con Jesús durante todo ese tiempo. Esto no lo dice para que nosotros podamos decir, pero siento, pero sí sabemos qué pasó con Jesús durante esos primeros 30 años. Ahora, cuando cumplió 30 años, algo pasa muy importante. Él empieza su ministerio público como el gran sacerdote de Dios. ¿Por qué a los 30 años? ¿Por qué no a los 21? ¿A qué edad dan aquí a los 18, ¿verdad? La licencia de manejar? Bueno, permiso 21. Algo así. Pues a Jesús no le dieron hasta los 30. Bueno, no había coches, entonces ni siquiera le dieron el permiso para nada, ¿verdad? Pero ¿por qué a los 30? Porque la palabra de Dios dice que a los 30 años podía el sacerdote empezar a ejercer su sacerdocio para servir a Dios. Números 4, versículo 3. Números 4, versículo 3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Todos los sacerdotes trabajaban para Dios, en servicio a Dios, de los 30 a los 50 años. Números 4:35. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y luego lo repite otra vez en el versículo 39, 43, 47. El ministerio de los sacerdotes empezaba a los 30 años. Jesús empieza su ministerio como sacerdote de Dios a la edad de 30 años, que es lo que nos dice aquí en este versículo 23. Bueno, pues entonces vemos que realmente era una edad crítica, era una edad en donde había mayoría de edad, digamos, para servir a Dios. Ezequiel 1:1, empieza su trabajo también a los 30 años. Ezequiel 1:1, déjame ver. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al rey Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. José empieza a reinar como el segundo de Faraón a la edad de 30 años. David empieza a reinar como rey de Israel y de Judá a la edad de 30 años. Y así Jesús también empieza, por nombrar algunos como ellos, a la edad de 30 años. Es una cosa que nos dice importante la genealogía. Está cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento. Vemos que en la Biblia no tenemos contradicciones. No creas tú que se le olvida algo a Dios y, ay, se me fue y aquí ya hice esto. Híjole, no, nada de eso, ¿verdad? Toda la Biblia concuerda. ¿Cuánto desearía mucha gente encontrar una sola contradicción en la Biblia? Porque de esa manera, pues, tiramos la Biblia a la basura, porque entonces Dios ya no es Dios, ¿no? Pero no es así, no la han encontrado todavía, ¿no? Porque Dios es exacto en todas sus cosas. Número 2, el inicio de su ministerio. La segunda cosa es el supuesto. El supuesto, que hay algo muy importante que vamos a ver en este pasaje, en este versículo 23 también. El supuesto, lo que se suponía. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, fíjate bien, según se creía. Todo el mundo pensaba que Jesús era hijo de José, ¿verdad? Pero Jesús no fue hijo de José. Jesús no tuvo padre, su padre era Dios mismo, ¿verdad? Él fue la única persona humana en la tierra que nació sin padre físico. José nada más fue su padre legal, el que lo
lo albergó en su casa como un padre adoptivo, digamos, pero no fue su padre legal. Por eso dice, se creía que José era su padre. Vamos a leer Mateo 13:55. Mateo 13:55. Y dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bueno, pues todo el mundo pensaba que Jesús era el hijo del carpintero, ¿no? Era lo normal, pero no, Jesús, por eso dice, se creía. Hay un pasaje muy importante, muy revelador aquí en Juan, en el capítulo 8, que quiero compartir contigo. Déjame ver exactamente. Aquí en el capítulo 8 de Juan, Jesús se está enfrentando con los fariseos, y en el versículo 39 los fariseos le dicen a Jesús, Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Tú naciste de fornicación, tú eres un bastardo. Nosotros sabemos que cuando María estaba encinta, José todavía no se había casado con ella. Nosotros sabemos eso. Entonces no nos cuentes tú a nosotros, ¿no? Le estaban echando en cara esto a Jesús. ¿Por qué? Porque pensaban que José era el padre de Jesús. No sabían que realmente Jesús no vino de José, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la segunda cosa que vemos aquí es el hecho de que Jesús no tuvo como padre a José. Y lo dice aquí Lucas diciendo que se creía. Y por eso dice hijo de Elí. Realmente el que era hijo de Elí, ¿verdad? Era Jesús. Jesús tuvo un abuelo que se llamó Elí, pero es el padre de María, no el padre de José. ¿Sí? La tercera cosa que vemos en este pasaje, que también es muy revelador y así como que te empieza a decir, oye, a ver, explícamelo otra vez porque no le entiendo nada, es la similitud. La similitud. Hemos visto el inicio de su ministerio, hemos visto el supuesto de que Jesús era su padre y ahora vamos a ver una similitud. Dijimos en la genealogía de Jesús, tanto de María como de José, que si nos vamos para arriba hasta David, las personas que están en la genealogía de José son muy diferentes a las personas que están en la genealogía de María. ¿Sí? No podías tú decirme, oye, ¿cómo que el mismo nombre? Explícame. No, señor, esta es una familia y esta es una familia muy diferente. ¿Sí? Pero hay algo que ya no me gustó. Porque yo veo en la genealogía de José a un señor aquí que se llama Salatiel. Y este señor Salatiel tuvo a un hijo que se llamó Zorobabel en español. Salatiel y Zorobabel, ¿ok? Y espérame tantito porque la verdad, Carlos, ya me hiciste bolas. Porque aquí tengo yo a Zorobabel y aquí tengo yo a Salatiel. Órale. Ya encontramos por fin una contradicción en la Biblia. Nos vamos a hacer famosos, ¿eh? Ahora sí. Porque, ¿cómo que están las dos genealogías? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos nosotros explicar ese hecho? Y es aquí esta cosa que se llama la similitud.
En el Antiguo Testamento, cuando el esposo se moría y no tenía descendencia, era la obligación del hermano del esposo casarse con la viuda para que hubiera descendencia y no se rompiera el linaje, la genealogía, ¿sí? Y eso lo vemos en Deuteronomio 25, del 5 y 6. Deuteronomio 25, 5 y 6. Dice Deuteronomio 25, 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas acá en el Nuevo Testamento cuando van a probar a Jesús los fariseos? Déjame ver si lo encuentro. Creo que está aquí como por Mateo 22. Espérame tantito. Está en Mateo 22. Espérame. Aquí está. Acá. Mateo 22, 23. Vienen los fariseos y lo quieren probar a Jesús y lo prueban exactamente con esta ley de Israel. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. ¿Sí? Entonces está hablando de esta ley, en donde el hermano se casaba con la viuda del hermano muerto. ¿Sí? Y de esa manera nosotros podemos contestar la supuesta contradicción de que aquí vemos a estos señores, ¿verdad? Salatiel y Zorobabel, y acá también a Zorobabel y Salatiel, ¿sí? Exactamente. Pero no te lo voy a dejar ahí, porque podemos verlo claramente en la Biblia. Vámonos pues a Esdras, capítulo 3, versículo 2. Esdras, capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? Entonces, hoy estamos teniendo un curso sobre la exactitud de la Biblia, que bueno, Diego ya estaba cuestionando muchas cosas y no, señor, realmente sí hay exactitud en la Biblia. Esdras, capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Fíjate, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Bueno, aquí nos está comprobando esto, ¿verdad? De que Zorobabel era hijo de Salatiel. Nehemías 12:1, un poquito para adelante. Vemos el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 1, que nos dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel. Ok, hasta ahorita está todo cuadrándome muy, muy bien, fíjate. Pero entonces nos vamos a Primera de Crónicas 3:19, y nos vamos a Primera de Crónicas 3:19, donde están todas estas genealogías de esos innumerables capítulos que tienen puras genealogías, y nos vamos al capítulo 3, versículo 19, y nos dice, capítulo 3, versículo 19 de Primera de Crónicas, nos dice: los hijos de Pedaías, Zorobabel. Espérate, Vero, ya me confundiste. Tú me dijiste que el papá de Zorobabel, aquí está, míralo, se llama Salatiel, y ahora me sales con que se llama Pedaías. ¿Qué pasó?
Pero vamos un poquito para adelante, en el versículo 17, dice los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías. Pedaías y Salatiel eran hermanos. Y entonces uno de ellos se me murió y pusieron a Salatiel como padre de Zorobabel. ¿Sí? Y entonces ya resolvemos este conflictillo que nos estaba ya causando muchos problemas. No sé si tú habías dormido últimamente por esto, Lupita, pero Lupita sí estaba, Lupita me hablaba desde la mañana, oye Carlos, a ver qué pasó. No lo entiendo nada, ¿sí? Pero bueno, nos dice la palabra de Dios que sí hay exactitud en todo esto y viene a través de las genealogías. Yo frecuentemente en las genealogías he encontrado cosas muy bonitas, ¿eh? Les contaba eso de yo tenía un año en Cristo y yo estaba leyendo el Antiguo Testamento y llegué al libro de Ruth. Vámonos al libro de Ruth. El libro de Ruth está antes de Crónicas, está antes de Primera de Samuel. Vamos a encontrar el libro de Ruth, un libro chiquitito antes de Primera de Samuel, acá en el Antiguo Testamento. En el libro de Ruth, en el capítulo 4, yo encontré esto, te digo, yo tenía un año en Cristo, y encontré esto en el versículo 21. Y dice aquí, Ruth 4:21, Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Bueno, en este libro de Ruth, yo entiendo que Boz se casa con Ruth, ¿sí? Pero también me di cuenta, acá en la genealogía de Mateo, en el capítulo 1, en la genealogía de Mateo, en donde vienen algunas mujeres mencionadas, que dice el versículo 5, capítulo 1 de Mateo, y dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Ruth me dice que Salmón tuvo un hijo que se llamó Boz, pero Mateo me dice que la mujer de Salmón era Rahab. Sí, pero según yo, leyendo Josué, Rahab era la ramera que permitió que cayera Jericó. ¿Sí? Eso pasa 150 años antes de que venga Boz. ¿A poco Salmón tuvo tantos años? Ya no había ese tiempo con hombres de tantos años. ¿Qué pasó? Entiendo ahora que Salmón no es el padre de Boz, sino que Salmón es el ascendente de Boz. A lo mejor pasaron 2, 3 generaciones por ahí que no se mencionan, ¿sí? Entonces, mira, quiere decir que estoy estudiando la Biblia y no me duermo, sino que sí le estoy echando los kilos, ¿no? Bueno, así quiero que tú también lo hagas, ¿sí? Entonces es la similitud, nos da, qué bonita la palabra de Dios, poder estudiarla y ver que todo cuadra. Cuando tú veas los hermanos de David, por ejemplo, y cómo los hermanos de David van a pelear con Goliat, y llega David y se pelea con sus hermanos, y esos mismos hermanos son los hermanos que vemos cuando estaba allá con su padre Isaí, y bueno, todo eso, ¿no? Y todo cuadra de una manera muy, muy bonita. La cuarta cosa que vemos en la genealogía, aquí de Lucas, la genealogía de Jesús, expresada en Lucas, es el significado de títulos. El significado de títulos. Y hay varios títulos que aquí se dan. El primero es Hijo de Dios. Ahí en el versículo 38 dice, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Adán no fue hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Adán se asemejaba a Dios. Adán fue creado por Dios sin pecado. Y estaba a la semejanza de Dios sin pecado. Y Jesús, Hijo de Dios, estaba sin pecado. Con esa misma naturaleza sin pecado que tuvo Adán antes de pecar. ¿Sí? Así es. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Este versículo me lo preguntó Karina
cuando estábamos saliendo de novios. No sé si lo hizo para apantallarme o si realmente tenía. Ya sabía, pero me estaba calando a mí a ver si el torito yo me lo echaba. No sé. Pero aquí en Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Jesús, Hijo de Dios. ¿Sí? Un título muy importante que cuadra con todo lo que estamos viendo. Otro título, Hijo de Adán. Hijo de Adán. Bueno, vemos que Jesús fue hijo de Adán desde el punto de vista humano, ¿verdad? Y lo vemos, aquí está. Adán y llega a Jesús. ¿Sí? Todos nosotros somos hijos de Adán. ¿No? El que dice que no es hijo de Adán, pues está loquito. ¿No? Todos venimos de Adán, todos. ¿No? Jesús también es hijo de Adán. ¿Por qué? Porque Jesús tomó un cuerpo humano y decidió nacer de mujer como todos los demás, ¿verdad? Y tuvo 5 dedos y lloró cuando nació y le dieron leche igual. Tan humano como nosotros, comprobando que Jesús era totalmente humano. Era importante que fuera él humano. ¿Por qué? Vamos a verlo en Hebreos. Hebreos capítulo 2. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. 2:17, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tan humano como tú y como yo. ¿Sí? Entonces vemos que él fue hijo de Dios, que él fue hijo de Adán. Pero hay una tercera, hijo de Abraham. Él fue hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? De la simiente de Abraham. Él era judío. Él viene del pueblo escogido de Dios, porque así decía la profecía que iba a hacer. Lo vemos así, esto en el versículo 34 de Lucas 3. Lucas 3, 34, dice... Lucas 3:34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y un último título, hijo de David. Hijo de David. Dice aquí en el versículo 31, hijo de Natán. Versículo 32, hijo de David. ¿No? A David se le dijo que su reino permanecería para siempre. ¿Cómo que para siempre si David se murió? No. El descendiente de David tendría un reino para siempre. Y por eso vemos que José viene de la casa de David, dice el versículo ahí de Lucas, ¿verdad? Y María viene de la casa de David. Entonces Jesús es el Mesías físicamente porque nació de sangre real, ¿verdad? Y legalmente porque vino de José según el título conferido que Dios le dio. Bueno, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Para qué hicimos todo este teatro aquí hoy? Para que tú tengas la certeza, la seguridad de que este libro que se llama la Biblia es la palabra de Dios. Infalible. Inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Error. Sin error. El día que encuentren un error, ya ahora sí se acabó todo, ¿no? Pero bueno, pues no podemos encontrarle un error a Dios. Y Dios dice que este es su libro. Y aquí no encontramos ningún error. Y vamos viendo cómo en pequeños detalles de una palabrita aquí y una palabrita allá, oye, es cierto, es que aquí lo dice acá y lo dice por acá y está aquí. Y todo cuadra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Tengo la palabra profética más segura,
la cual estáis bien en estar atentos como lucero en la mañana. La palabra de Dios, antorcha para mi camino, para no perderme. Este es el libro de Dios, este es el libro importante, este es el libro que me va a llevar a la vida eterna y me hace entender y amar a Dios. Todos los demás libros, qué bueno que están ahí, el conocimiento humano y lo que tú quieras, inclusive los que hablan de Dios, pero nunca iguales al libro del dedo de Dios. El libro de Dios. Me acuerdo cuando fuimos allá a Inglaterra, a precisamente tratar de imprimir una Biblia allá en Inglaterra, y me decían que sacaban no sé qué tantos libros diarios, de 1000 cosas. Y eso fue antes de las computadoras, imagínate ahora, ¿no? Que ya te metes en internet y sacas ahí todo, no sé cuánto y no sé qué. Y sin embargo, nunca podrán igualarse, compararse con el libro de Dios. Pones el libro de Dios aquí y pones todos los libros humanos y hay un abismo infinito entre lo que dice Dios y lo que dice el hombre. Le damos gracias a Dios de que tenemos este libro, de que podemos leerlo para alimento de nuestra alma y de que podemos estudiarlo para conocer lo que dice Dios y por qué lo dice Dios. Y más importante, obedecerlo. Porque al obedecerlo, entonces puedo tener una vida abundante y puedo llegar sin problemas a la vida eterna, ¿no? Entonces, pues atesora este libro, que sea tu tesoro más preciado, que camines con él por toda tu vida, que lo lleves contigo, que lo memorices, que realmente lo cuides como la niña de tus ojos. Un libro maravilloso, en donde nos dice con certeza que el Mesías ya llegó. Aquí está su genealogía. ¿Y a qué vino? A salvarme a mí, para que yo pudiera entrar al cielo. Yo quiero que este año, pues, le des mucha importancia a la palabra de Dios, que memorices, por eso tenemos concursos de memorización, para ver si te jalo un poquito y te pones a memorizar. Y después utilices este libro para ir allá afuera y decir a las personas, mira, ya no estés perdido, déjame, te voy a regalar la brújula, porque aquí te dice exactamente cómo llegar y a dónde llegar a la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has preservado este maravilloso libro a través de siglos para que llegue a nuestras manos y que llegue exacto, sin desviaciones humanas, no adulterado, para conocerte a ti, para conocer el camino de la vida eterna. Gracias porque con tanta amenaza que ha habido siempre, que han tratado de apagarlo, de extinguirlo, aquí está, más fuerte que nunca. Queremos nosotros, Señor, llevarlo a tantas personas que no conocen de la Biblia, para que ellos tengan el gran regalo que tenemos nosotros, la vida eterna. Llévanos, Señor, a ser tus siervos en este año, tus pregoneros, para anunciar las buenas nuevas de Jesús por todos lados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hijo de Arama, hijo de Esroma, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jarem, hijo de Lalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
¿Te aprendiste todos esos nombres? No pudo Francisco Javier. Bueno, realmente sí, así como que tú dices, bueno, realmente no sé si mejor me paso al capítulo 4, que a lo mejor está un poquito más interesante, y dejamos esto para otro día, ¿no? Pero no es así. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en el capítulo 38 de Génesis. No, 36 de Génesis, ¿verdad? Y vemos aquí en el capítulo 36 de Génesis, dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán y empieza otra vez con una serie de nombres, muchos de los cuales la verdad no podemos ni siquiera pronunciar correctamente. Entonces es otro capítulo que a lo mejor sería bueno que no lo voláramos. Y luego si nos vamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 1 de Primera de Crónicas, en el capítulo 1 empieza también una serie de genealogías. Adán, Set, Enos, Cainán, etcétera, etcétera. Y aquí en Crónicas se pasan un poquito, la verdad. Mira, capítulo 1, genealogías, capítulo 2, genealogías, capítulo 3, genealogías, capítulo 4, genealogías, capítulo 5, genealogías. Y tú dices, oye, espérame tantito, ¿cuándo voy a empezar? Capítulo 6, hasta el capítulo 9 está lleno de genealogías. Frecuentemente he tenido yo el comentario de que me dicen, Carlos, ¿para qué puso Dios las genealogías en la Biblia? ¿Cuál es el caso? ¿Es fastidioso? ¿Es aburrido? No le entiendo nada y no le saco ningún jugo. Pero Dios tiene sus caminos y toda la Escritura es para nuestro beneficio. Es para redarguir, para argumentar, para corregir, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, 17 y 18. Entonces, si toda la Escritura es útil, entonces las genealogías deben de serlo también. Y ciertamente sí hay mucha enseñanza, como vamos a ver precisamente en este pasaje, en esta genealogía aquí de Jesús. Haciendo un poquito de historia hacia atrás, de los estudios que hemos tenido antes, ¿te acuerdas de que Lucas ha presentado con mucho detalle la veracidad de la llegada del Mesías y la prueba de que Él es el Mesías esperado? Y Lucas, hemos visto, es un gran historiador, es muy detallado, te quiere dar las pruebas muy bien organizadas, con mucho detalle, con muchos datos, para que no haya la menor duda que pudieras tú tener acerca de lo que él está diciendo, que hay veracidad completa y obviamente las credenciales del Espíritu Santo. Después, cuando ya nace Jesús, vienen al templo y se encuentran a dos personajes que menciona la Biblia, a Simeón y a Ana. Y dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 2, versículo 25, el último pedacito acerca de Simeón, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lo mismo con respecto a Ana, que es una mujer que estaba llena de Dios, y Dios le concedió que viera al Mesías antes de morir. Ya en el capítulo 3, Dios nos presenta más credenciales, el testimonio de Juan el Bautista en cuanto a Jesús. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio de Juan el Bautista, y después, que fue lo último que vimos, la última vez que tuvimos un estudio acerca de Lucas, fue que Dios mismo da testimonio de Jesús como el Mesías. En el versículo, aquí en el capítulo 3,
en el versículo 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están los tres en ese momento allí en el Jordán, y Dios mismo está dando testimonio de su Hijo. Así que Lucas quiere asegurarse de que tú no tienes la menor duda en cuanto a la realidad del Mesías, pues son muy importantes, son realmente muy importantes. Él empezó desde acá, desde el capítulo 1, a darnos esas credenciales y decirnos que el Mesías estaba por llegar. Y entonces vemos que Zacarías tiene una aparición de un ángel. Y después también María tiene la aparición del mismo ángel. Un ángel se aparece para anunciar que está por llegar el Mesías esperado. Pero además suceden nacimientos milagrosos con todo esto, que también ya estudiamos aquí, el nacimiento de Juan el Bautista, de una mujer ya de muy avanzada edad, que literalmente tuvo que haber sido un milagro para que este bebé pudiera ser engendrado y naciera del vientre de Elizabeth, una persona ya mayor. Pero otro milagro mayor fue de que otra mujer, una jovencita llamada María, pudiera concebir y traer al mundo a un bebé sin conocer varón. Otro milagro espectacular. Y esto lo está desarrollando Lucas para que nosotros veamos que, bueno, esto es algo extraordinario, fuera de este mundo. El Mesías, Dios encarnado, estaba llegando a la tierra. Y todos estos personajes, dice la palabra de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban con esa fuerza. Por ejemplo, Zacarías, aquí en 1:67 de Lucas, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Sí? Elizabeth misma, aquí en 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que tenía en su vientre saltó, y Elizabeth fue llena. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38, titulado El linaje de Jesús, celebrado el 5 de enero del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. El estudio de esta noche se llama el linaje de Jesús, y estamos en el capítulo 3 de Lucas, empezando en el versículo 23. Lucas 3:23, la palabra de Dios dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea,
hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab,